lance a la acción en búsqueda de consenso. Vamos a ver qué nos dice sobre todos estos aspectos nuestro invitado Jorge del Castillo, ex secretario general del APRA, parlamentario de ese partido, alcalde de Lima, que está en los estudios RPP Mul. Y de Barranco. Y alcalde de Barranco también, es cierto, en el año 83, me parece recordar, ¿no? Sí. Buenos días, señor del Castillo. Díganos, por favor, en qué ha quedado esa propuesta que usted propuso ayer o lanzó ayer, de una auditoría internacional en nuestro proceso electoral, iniciativa que, hay que decirlo, fue formulada antes de que sepamos que tenemos un jurado nacional de elecciones con quórum. Sí, en primer lugar, lo que nosotros vemos, incluyendo la decisión que tome el jurado, si es que la toma, de proclamación de alguno de los candidatos, es que estamos en camino seguro a una ingobernabilidad, a un desencuentro social, a Perú, la mitad del Perú versus la otra mitad, y también al fraccionamiento, que yo lo veo inminente, en el grupo del señor Castillo, porque en la izquierda siempre hay esos problemas y cada día se notan más. Entonces, la idea era poner una fórmula que permita darle al Perú tranquilidad social y política, y confianza y legitimidad al gobierno que entrara. Entonces algunas personas estuvimos pensando el tema y salió esta idea que, como usted ha visto, ha sido propuesta ayer por 5 partidos. No estaba Fuerza Popular, ¿no? Creo que algunos no lo han hecho de manera orgánica. Por ejemplo, APP, que estuvo representado por el señor Córdoba y la señora Echaíz, me parece que está tirado un poco hacia atrás. Así que 5 partidos no es exacto. No lo sé si será, digamos, porque tampoco concibo que el señor César Acuña esté en una opción distinta, ¿no? Suele suceder también, ¿eh? Bueno, también puede pasar. Lo hemos visto incluso en el APRA, una universidad bien vale la misa, sí, ¿no es cierto? Sí. Si es que, pero espero que eso se corrija, porque la posición de la doctora Echaíz y el señor Córdoba es la correcta. Además es una salida... Es la correcta desde su punto de vista. Pero es una salida política inteligente, pacífica. Esto no busca la confrontación, más bien evita la confrontación. Y es una solución, a mi juicio, y al juicio del grupo que hemos presentado, una solución favorable al país. Esa es la idea. A ver, vamos a ver qué tiene que preguntarle Mónica Delta. Bueno, en el mismo sentido de la solicitud de la auditoría general, si bien es cierto, y lo ha mencionado bien Fernando desde su punto de vista, doctor del Castillo, una auditoría general sería la posibilidad de legitimar un proceso. Eso. Sin embargo, por el otro lado, usted habla de 2 mitades. La otra mitad considera que se están yendo dentro del procedimiento adecuado en el Jurado Nacional de Elecciones, se debe llegar hasta el final y se debe determinar finalmente quién es el ganador de esta contienda. ¿Usted le ve verdaderamente viabilidad que esa auditoría general incluso la pida el presidente de un gobierno de transición como el señor Sagasti, y no es una vía o un atajo como para ensombrecer mucho más el proceso mismo? Más bien es una vía para aclararlo. El proceso está ensombrecido. Desde su punto de vista, pero digo, claro, en cuanto a la viabilidad que hay para proceder en una circunstancia como la que estamos, de polarización, como usted bien señala. Claro, pero ojalá fuere acogida esta idea por el presidente, que creo que es a quien más le conviene, porque él como presidente actual tiene la responsabilidad de entregar el 28 de julio de manera pacífica y serena al nuevo gobierno, que debe estar, en mi juicio, legitimado, ¿no? Ese es el punto. Entonces, el señor Sagasti, cuando asumió la presidencia, entre los compromisos fundamentales que asumió 4 o 5 era elecciones limpias. Claro, no depende del presidente, ni nadie lo ha acusado a él de que no lo haga. Por hablar con Mario Vargas Llosa, ha visto usted todas las críticas que se le hizo, así incluso es, desde el APRA. ¿Cuánto más sería si se permitiese tomar una iniciativa que significa pasar por encima del Jurado Nacional? Si se lo piden todos los candidatos, incluidos los 2 finalistas,
Sería muy interesante. En Bolivia se aplicó esto. En otras condiciones, ¿no? señor del Castillo. No nos cite el ejemplo boliviano. Todas las condiciones son distintas siempre, no, querido sobre amigo. todo que la OEA, que es a la que usted solicita esta auditoría, se había pronunciado contra la legitimidad de esas elecciones en Bolivia y ha hecho lo contrario en el Perú. La OEA también se pronunció a favor de la legitimidad de las elecciones en el año 2000. Pero vino una misión de observadores y dijo que todo estaba estupendo. Y yo participé directamente en las negociaciones con ellos y la primera fase con el tema de la OEA fue durísima, no aceptaban nada hasta que las pruebas empezaron a salir, como ahora, las pruebas empiezan a salir. Entonces, no es una mala decisión. La mitad del Perú, de repente más de la mitad, están diciendo en una encuesta, oiga, puede haber fraude. Y yo creo, además, y lo digo con firmeza, que el jurado de elecciones, en su mayoría, no estaba a la altura de lo que el Perú demandaba. Y su opinión, de acuerdo. Vamos a ver qué tiene que preguntarle Carlos Villarreal antes de ir a una pausa. Sí. Haber sacado al APRA de la campaña, al PPC, al mismo partido del señor Olivera, a Perú Nación, y validar a Vizcarra, por favor, más pruebas no pueden haber. Y Carlos, ¿quieres dejar plantear una pregunta antes de la pausa? Sí, sí, claro. Señor del Castillo, buenos días. Buen día. Perdón. Ustedes insisten en que ha habido irregularidades y que este proceso no está legitimado, pero tenemos pronunciamientos no solamente de la OEA, como mencionaba Fernando, sino también de la Unión Europea, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá. La OEA sigue monitoreando el tema de las elecciones aquí en el Perú, no solamente lo ha hecho hasta el 6 de junio. Entonces, ¿por qué insistir en un proceso deslegitimado cuando si tenemos observadores internacionales y también otros gobiernos, estos lo respaldan? O sea, han manifestado que son elecciones transparentes, limpias, bien organizadas, bajo el régimen de un modelo de democracia. Entonces, ¿por qué insistir en este tema? Señor del Castillo, yo le ruego que nos acompañe durante una breve pausa y contesta la pregunta de Carlos Villarreal y las otras que se plantearán después de la pausa. Perfecto. ARPP, La Voz del Perú. Son las 8:19, tenemos en los estudios de RPP al ex congresista del APRI y ex secretario general de este partido, Jorge del Castillo, que debía contestar a la pregunta que le dejó planteada antes de la pausa Carlos Villarreal. Señor, claro. ¿Qué sentido tienen las actuales circunstancias después de un comunicado de la OEA de ayer que su iniciativa se mantenga una auditoría internacional a las elecciones en el Perú? Ayer, conversando con Patricia Río, yo hice un símil, ¿no? La observación que ha hecho la OEA a esta elección hasta ahora es como una prueba rápida, ¿ya? O sea, esas que no son muy eficientes. Lo que queremos es una molecular, que es la auditoría, para que se profundice en el tema, porque aquí ellos no han revisado un acta. La observación es una cosa importante, sin duda, pero no tiene la profundidad de un tema, y regreso al año 2000. La observación dijo que todo estaba bien, pero cuando empezaron a ver las evidencias, ellos mismos se convencieron. No solamente la observación, sino las audiencias que ya han habido 10 audiencias que han sido rechazadas por el jurado. ¿Es la autoridad legítima o no? No, pero deja mucho que desear. El hecho que sea, parece a usted? El hecho que sea la autoridad legal, no la legítima, sino la legal, me parece que deja mucho que desear. Las resoluciones le están diciendo, acá está el peritaje que demuestra que la firma es falsa. Pida usted al registro, al RENIEC, que le mande para cotejar. No se puede, no puede investigar. No, lo que ha decidido el jurado es que ese hecho, por más que pueda ser verdad, no invalida las 200 firmas que hay al lado y los 200 votos. Pero depende, no hay que impugnar todo el acta, y que el tema penal pasa al Ministerio Público. Depende de qué firma sea. Si es la firma de un miembro de 200 no es problema, pero si la firma de los miembros de mesa, sí invalida. ¿Ya? Perdón, y segundo... Carlos Villarreal quería precisarle algo a su pregunta. Sí, una adelante, Carlos. El señor del Castillo, la observación que está haciendo la OEA, o mejor dicho, el monitoreo continúa. No ha terminado el 6 de junio. El comunicado es claro al respecto. Seguimos
monitoreando, analizando todo este proceso con los debates en el Jurado Nacional de Elecciones, con la labor que hay en los jurados electorales especiales o que ha habido. Entonces, no es que haya terminado el mismo día de la elección y no sé qué base tiene usted para calificarla de débil. No, es débil, pues, porque continúa monitoreando. Yo no veo por ningún lado que se haya penetrado en los temas. Si hubiera continuado, hubieran citado, por ejemplo, a la doctora Lourdes Flores, al doctor Urriola, preguntarle, denos sus argumentos, vamos a evaluar, pero no, esa reunión no ha existido, ni ninguna otra válida. Por eso le digo, esa es una prueba rápida propia del vizcarrismo, por decirlo de alguna manera, discúlpeme usted ese tipo de comentario, pero es así. La prueba rápida con la que sales negativo, pero eres positivo. Y queremos, oye, un análisis, una tomografía, una radiografía, una cosa más profunda. Entonces, ojalá se aceptara. Esta es una posición de buena fe, hecha para mejorar la gobernabilidad del país, no para crearle problemas. En Bolivia se hizo en 9 días. Que se haga pues acá en 12 o en 15. Estamos todavía dentro de los plazos y puede haber una solución. Y decía yo, a quien más le conviene es al presidente Sagasti, una solución de este tipo. Pero no tiene nada que ver el presidente. No, porque él la tiene que pedir. Pero él la tiene que pedir. Si es que hacemos esto algo político, pero No nosotros es político, tenemos una ¿cómo no va a ser autoridad política? constituida que ha reconstituido su quórum, que es la que está mandatada por la Constitución a decidir las apelaciones. Usted quiere desconocer eso. Vamos a ver. Perdón, Carlos quiere preguntarle algo. Adelante, No, Carlos. simplemente neutralidad electoral en ese caso, de parte del presidente, A nada ver, más. vamos a, discúlpeme, a ver, es un medio de comunicación, que no es radioprograma, porque obviamente acá, que uno de los periodistas de la mesa de ese medio dijera, oye, renuncio a este canal porque acá los entrevistadores están amarrados, hacen tal cosa, no toman en cuenta esta prueba. El que está renunciando es un fiscal supremo. No es poca cosa, no es el portero del jurado de elecciones, no es una secretaria, es un miembro pleno del jurado de elecciones que es fiscal supremo de la República y está acusando de parcialización, está acusando que no toman en cuenta las pruebas, está acusando que no le interesan las firmas falsas, está acusando de que prefieren el formalismo al esclarecimiento de las cosas. Y está acusando también falsamente cosas relativas a la presidenta del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, seguramente, prácticamente falsas, es decir, afirmando que el señor Vizcarra tuvo que ver con elecciones que no se produjeron bajo su mandato. Señor Carvalho. Entonces, ¿qué más queremos como prueba de que ese señor dice cosas que muy difícilmente pueden ser tomadas en consideración? Yo convengo con usted, por el respeto que le tengo además a la doctora Barrios. Sí, me alegro coincidir sobre ese punto, señor Castillo. Absolutamente. Eso no quiere decir que los demás sean mentira. Pero una vez que alguien dice una cosa así, muestra un sesgo político y una voluntad de hacer daño y de atacar las instituciones. Puede ser un error, pero eso no significa que lo otro sea verdad, ¿no es cierto? No saquemos una conclusión errada, ¿no? Aquí lo concreto es que, además lo concreto, por eso la gente está en las calles, por eso mañana hay una gran movilización en Campo de Marte a las 3 de la tarde a protestar contra este tipo de cosas. Porque evidentemente, y yo a medida que he ido viendo pruebas, voy llegando a la convicción de que ha habido una... ¿Pruebas? ¿Ha visto usted pruebas? Sí, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Porque no se han presentado ninguna ante las instancias judiciales correspondientes. Se han presentado, perdónenme, se han presentado a la instancia pertinente por órdenes del jurado. Tan así, que el jurado ha dicho, hay indicios, pase a la Fiscalía. Sí. Y resulta que pese a que hay indicios penales, el jurado dice, sí, esto vale, y que vaya a la Fiscalía. O sea, se están resolviendo positivamente sobre la base de una prueba negativa. Esta solución que estamos nosotros proponiendo está dentro del marco legal peruano. No es un invento, pero por supuesto. Simplemente tratados internacionales, pero no el derecho positivo peruano, ¿no? Pero es que los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú se incorporan al derecho peruano. Y la Carta Democrática Interamericana establece estas posibilidades. Auditorías bajo ciertas circunstancias que no se dan en este caso, ¿no? Sí, Carlos, no se dan según su opinión. No, porque en el caso boliviano, donde la OEA sí intervino, lo hizo porque su misión le había dicho, esto está mal hecho. Mientras que acá es exactamente lo contrario. Perdón. La misión de la OEA ha convalidado las elecciones. En Bolivia
Sí. Lo aceptó la OEA, porque el pueblo boliviano se puso de pie, ¿no? Y paró el país 10 días. Distintas condiciones. ¿Recuerda usted? Bueno, Y Carlos, al 10º día Señor la del OEA Castillo, aceptó esto. Señor del Castillo, ¿no cree usted que una auditoría, recurrir a una entidad internacional para este tema de las elecciones, está tratando quienes promueven esto de deslegitimar el sistema electoral peruano? El Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es simplemente verificar la decisión que han tomado los jurados electorales especiales, ¿cierto? Entonces, ¿no cree usted que es un intento de deslegitimar a este sistema electoral? No solamente hablo del jurado, hablo también de los jurados electorales especiales, de la OMPE. ¿No cree usted eso, señor Castillo? Yo no puedo establecer una crítica por los jurados especiales ni por la OMPE, pero sí creo que el jurado nacional está deslegitimado. Un jurado nacional que poquita esta paja impide la participación de 4 o 5 partidos en el proceso. No es poca cosa. Y por formalismos, ¿no? Por ejemplo, no, por horarios, ¿no? Bueno, eso es un formalismo. No es un formalismo, No, sí, es un señor. formalismo. Si usted se presenta a votar a las 7:30 de la noche, no lo dejan votar. Y si usted invoca la Constitución y la primacía de su derecho al voto, no vale, Sí, porque pero- se vota hasta las 7 de la noche. pero explíqueme. No puede decir que es un formalismo que lo privaría de voto. Le voy a demostrar que sí es un formalismo. Porque si yo llego a las 5 de la tarde y la votación se cierra a las 7 y hay una cola enorme... Pero eso es otra ¿no cosa, cierto? usted No, llega a es la que hora. No, llega que a la eso hora. fue. No mezcle las cosas. En el Si caso llega después de las 7, no lo dejan votar. No, discúlpeme, en el caso del APRA sí fue. Entró a las 5 de la tarde al sistema y estuvo escribiendo y a las 12 de la noche le cortó. Y lo que se ha hecho tradicionalmente, yo he sido personero del APRA muchos sé. años, ha sido los que ya están adentro, por eso le digo, haces la cola desde temprano, llega la hora y los que están adentro votan hasta terminar. Ahí nos cortaron. Hemos comprendido su punto de vista sobre esta sacaron- propuesta sí. que me parece que tiene ahora circunstancias diferentes. Quiero aprovechar de su presencia y de su memoria del año 2000 para que nos dé su opinión sobre estos audios que el señor Popio Olivera, que creo que no es una persona cercana al APRA, ha revelado ayer. Sí, pero por ejemplo no hay ningún problema, porque yo ayer lo escuché, ¿Sí? decir que era injusto que hubieran sacado al APRA, Sí. como yo hoy día estoy diciendo que Y a era su injusto propio partido que FE. sacaron al partido de él, precisamente este jurado. Coinciden en ese punto, pero Ilegítimo. sobre el fondo de las cosas que se han oído en el audio, ¿usted les da credibilidad? Debe ser cierto, hay que verificar por supuesto, pero debe ser cierto y es terrible por supuesto. O sea, Montesinos sigue actuando, 21 años después de la caída del sigue régimen. actuando o pretende seguir actuando, pretende quizá mantener una vigencia, ¿no? Eso es terrible, eso no es, contra eso hemos combatido, por supuesto. Y usted sabe que yo en primera fila... Lo recuerdo muy bien, por eso le pregunto. Cuando muchos de los que hoy se dan de antifujimoristas trabajaban para el fujimorismo, ¿no es cierto? Y yo los combatí en las calles. Por eso es que a veces uno dice, caramba, ahora resulta que estos son más papistas que el Papa. Los que pasaban por caja, ¿no? Del gobierno de Fujimori, de maneras raras inclusive, resulta que ahora son los catones del Perú y los demás, los corruptos. Y acá eso señor, tiene mucho que ver. A ver, ¿qué nos dice Carlos Villarreal, Sí. por favor? Señor del Castillo, ¿es cierto que uno de los interlocutores de estos audios, el señor Sendón, ha sido miembro del APRA? ¿Sabe usted? Sí, es verdad, en una época pretendió, creo que ser candidato a Surco, una cosa por el estilo, pero eso hace como 20 años, ¿no? Él no tiene nada que ver con el APRA, ha pasado por varios partidos y es miembro del estudio de un prominente dirigente de Perú Libre, el doctor Palacín. Que lo recordamos muy bien acá. Entiendo que Radio Programas lo ha estado llamando por teléfono y no le contesta. Y hemos tenido algunas entrevistas con él que han sido un poquito tensas. Sí. Entonces, cuando uno piensa en Montesinos, puede estar jugando con los dos pies, ¿me entiende? Para uno y para el otro, y confunde las cosas, y no me extrañaría que hasta quiera crear, hasta que él mismo pueda haber soltado la grabación, ¿me entiende? En fin, Cualquier cosa muchas puede haber gracias. pasado cuando Muchas está en gracias este por su mundo presencia acá con la peligroso. bebida, mascarilla y las reglas sanitarias. Muchas gracias por sus explicaciones y que tenga usted un muy buen día, señor Jorge del Castillo. Recuerdo,